Bien, seguimos con la parte de codo, si es que siguen despiertos, ¿no? Bien, acá no me quiero detener mucho, quiero que veamos lo más destacable y quiero que pasemos a la parte de muñeca y mano, que es lo que más me interesa. Vamos viendo radiografías. Esto es lo más importante, me parece, de codo, que reconozcan bien una radiografía. Ver bien la diferencia entre un hueso que viene de acá con estos dos paralelos que tenemos acá. La diferencia, esto es algo que se trabaja bien en los prácticos, por eso no me quiero detener. Se ve, si es un hueso, el húmero, que viene desde superior, articulando con los otros dos huesos que están en paralelo, que son del antebrazo, que son este que tiene la cúpula es uno y el otro que se está superponiendo al húmero es otro. Este va a ser más lateral y este es el radio. Este que está acá va a ser más medial y es el cúbito. Por lo tanto, ya podemos decir el tipo de estudio. ¿Qué estudio es? Vemos una superposición de imágenes acá. Por lo tanto, es una radiografía. Por lo que venimos diciendo, aparenta ser de frente y de la región del codo. Y donde vemos el húmero superior, donde vemos estos dos huesos paralelos inferior, donde está el radio lateral, donde está el cúbito medial. Ojo, ojo, si el antebrazo está en pronación, porque acá el antebrazo está en supinación. Ese es otro cantar. Fíjense cómo articulan, la cúpula del radio está articulando con un accidente en particular de la epífisis inferior del húmero, con lo que es el cóndilo. Y el cúbito articulando con un accidente en particular que es la tróclea. Es esto que se ve acá, esta polea. Y esto ya nos va a delimitar los accidentes que tienen a sus costados. Hacia medial de la tróclea, esto que está bien saliente, que ustedes pueden tocar en la superficie de su propio codo, que es la epitróclea, o según la nueva nomenclatura, epicóndilo medial. Y así como hay una epitróclea, hay al lado del cóndilo un epicóndilo, o epicóndilo lateral para la nueva nomenclatura. Pregunta, ¿yo puedo saber dónde está la fosita coronoides y dónde está la fosita olecraniana? Bueno, como estar sí, puedo saber dónde. Es acá, a este nivel, en la epífisis inferior del húmero. Pero ojo, recuerden que como esto es una superposición, una proyección uniplanar, se están superponiendo ambas fositas, yo no puedo saber cuál es una y cuál es la otra. Para saberlo tendría que hacer un perfil de codo. Imposible en este frente de codo. Bien. Recuerden bien estas articulaciones y acuérdense la articulación radiocubital proximal de tipo trocoide. Bien. Recuerden lo que vimos antes para entender esto. Vemos otra radiografía, superposición de imágenes. Vemos dos huesos, este es antebrazo, y donde vemos un solo hueso, brazo. Este es el húmero y estos son los huesos del antebrazo. ¿Cuál será el más grande en su epífisis superior? El cúbito, con esa característica garganta que tiene acá. Y el característico con su cúpula, el radio. Bien. Ojo que cuando vamos hacia distal se invierte el tamaño. El radio pasa a tener una epífisis inferior más grande que el cúbito. Bien. Acá siempre se confunden, así que hagamos énfasis en esto. Yo sé que esto es el húmero, que esto es la epífisis inferior. Yo quiero saber dónde está la tróclea y dónde está el cóndilo. Y acá empezamos con el que si está la semiluna, si no está la semiluna, olvídense de eso. Ustedes concéntrense en lo que ya saben de anatomía. ¿Quién articula con el radio? ¿La tróclea o el cóndilo? Esto que está acá articula con la cúpula del radio. Esto va a ser el cóndilo. Y la pregunta es, ¿con quién articula la tróclea? Con la cavidad sigmoidea mayor del cúbito. O sea que esto es la tróclea. Esto que está acá. Y este circulito que está acá, esta es la superposición de ambas. Así que ojo. Bien. Acá se puede ver, acá sí podemos saber dónde está la fosita coronoides y cuál es la fosita olecraniana, porque acá estamos haciendo un perfil. Lo que está por delante de donde se afina el hueso, esta es la fosita coronoides, lo que está por detrás, un poco más ancho, es la fosita olecraniana. ¿Y cuál de las dos epicóndilos era el más grande
el epicóndilo medial o epitróclea, es esto que se ve acá, que igualmente está superpuesta, así que es difícil saber dónde empieza uno y dónde termina el otro. Bien, vayamos a ver dos resonancias magnéticas características. Resonancia magnética de codo. ¿Qué tipo de corte hicimos? Bueno, veamos cómo están los huesos. Vemos este hueso con esta forma característica, largo, articulando con otro. Este es el cúbito, con su cavidad sigmoidea mayor, articulando con la tróclea del húmero, con lo cual este es superior, lo que está acá es inferior. ¿Qué va a ser posterior? ¿Y dónde está este accidente que tiene el cúbito? ¿No? El olecranon. Y lo contrario, donde hay más músculo, donde hay más compartimiento muscular, esto es anterior. Recuerden que el antebrazo tiene más músculo hacia anterior, más masa muscular hacia anterior que hacia posterior. Eso les puede ayudar después en otro tipo de cortes. Bien, ¿qué podemos marcar? Bueno, los accidentes del cúbito, la apófisis coronoides, el olecranon, articulando con la tróclea. Acá se ve bien la fosita olecraniana, del lado anterior la fosita coronoides y acá la continuación con la epífisis y hacia superior la diáfisis del húmero. Y músculos que nos podamos reconocer con seguridad. Delante de la fosita coronoides, delante de la tróclea, el músculo está pegado al húmero desde anterior. ¿Cuál es? Un músculo que viene pegado al húmero y se va a insertar al cúbito. Recuerden, a nivel inferior en el brazo solo tenemos dos músculos en el compartimento anterior. Uno es el bíceps braquial y el otro es el braquial anterior. El que está pegado al hueso y se inserta en el cúbito es el braquial anterior, es este músculo que está acá. El bíceps en cambio es más superficial, está pegado a la grasa, es este músculo que vemos aquí. Bien, después, ¿qué otras cosas podemos marcar? Posterior al húmero, el tríceps. Si vemos algún músculo que se está insertando en lo que es el olecranon, podríamos intuir que es el músculo anconio. Si vemos músculos que están delante del cúbito, son músculos que son del antebrazo y de la porción más medial. Son músculos que se están insertando en la epitróclea. Estos son músculos flexores. ¿Cuál es cuál? Es difícil saber la ciencia cierta aquí. Lo mismo que los que tenemos hacia posteriori. Bien, acá vemos otra imagen. Este es un corte circular, miren la circunferencia que tienen, lo cual nos hace pensar que puede ser un corte axial. Y en el centro vemos dos huesos. Este que está acá de forma circular nos recuerda lo que es la cúpula del radio, articulando hacia un costado con este otro hueso que está acá, con la cavidad sigmoidea menor del cúbito. Por lo tanto, donde está el cúbito, este es medial, lo que está del lado del radio, lateral. Y ahora, como definimos lo que es anterior y lo que es posterior, vemos los compartimentos musculares. Ya acá estamos viendo los compartimentos musculares del antebrazo, ¿no? Entonces, el compartimento más amplio de todos es el anterior, compartimento anterior del antebrazo. Este chiquito que está acá, compartimento posterior del antebrazo. Y el que nos queda hacia lateral, el compartimento lateral del antebrazo. Con lo cual, esto ya sabemos que es anterior y lo que está de este lado, posterior. ¿Qué músculos podemos marcar? Del lado del compartimento posterior vemos estos tendones que están acá y esta porción carnosa. Esta porción carnosa es de algún músculo que se inserta en el epicóndilo y se dirige hacia el olecranon del cúbito. Corto en su trayecto, este es el músculo anconio. Y aquí hacia sus laterales, tendones de músculos epicondilios que van a constituir el compartimento posterior del antebrazo. Bien, hacia lateral, esta masa de músculos que va a incluir a los 4 músculos del compartimento lateral del antebrazo, siendo el más anterior y superficial el músculo brachioradial. A los músculos radiales, primero y segundo radial, los encontramos un poco más hacia posterior, también contactando con el tejido celular subcutáneo, pero muy difícil de diferenciar dónde empieza uno y dónde termina el otro. Al músculo supinador,
podríamos llegar a encontrar, difícil diferenciar acá, lo que es la porción vertical del músculo que va del epicóndilo al radio, y para ver la porción horizontal del músculo, la que va del radio al cúbito, tendríamos que hacer cortes cada vez más inferiores para ver un músculo que va del cuello del radio y se dirige por detrás del mismo hacia el cúbito. Acá no lo podemos ver. Bien, del compartimento anterior pasa algo parecido, es muy difícil diferenciar cuál es cada músculo, están todos juntos acá. Obviamente sabemos que el más medial de todos, perdón, el más lateral de todos, el que está acá, va a ser el músculo pronador redondo, y a medida que nos vamos hacia medial vamos a tener palmar mayor, palmar menor, cubital anterior y los músculos flexores de los dedos. Difícil de diferenciar acá. Bien, ¿qué nos resta por encontrar? Bien, hay dos músculos que son del brazo y los podemos seguir viendo acá. Son músculos que vienen del brazo y se insertan en la proximidad del antebrazo, con lo cual acá ya los vamos a ver como tendones. Acá vemos uno, músculo que acá vemos su porción terminal, tendinosa, que se va a dirigir a medida que vayamos haciendo cortes cada vez más bajos a el radio. Este es el tendón terminal del bíceps braquial. Y hacia posterior tenemos esta masa carnosa y parte que se está convirtiendo en tendón que se está yendo a insertar al cúbito. Estas dos porciones pertenecen al músculo que está profundo al bíceps, el músculo braquial anterior. Por lo tanto, si me vinieron siguiendo y prestan atención, tenemos delimitados los canales bicipitales a este nivel. Tenemos el tendón del bíceps dividiéndome ambos canales bicipitales. De este lado el canal bicipital externo, del opuesto el canal bicipital interno. Como piso o límite posterior profundo al braquial anterior. Del canal bicipital interno, recordamos que su límite medial es este músculo que está acá, el pronador redondo. Y como contenido, remarcamos estos dos elementos importantes que se pueden ver acá. Esta arteria y este nervio. El nervio es el mediano, que va a inervar a todos los músculos de este compartimento anterior, o gran parte de ellos. Y esta arteria, que es la arteria humeral, que proviene del antebrazo, que proviene del brazo, y en el antebrazo se va a dividir en dos: arteria cubital, que se va hacia medial, y la arteria radial, que se va a ir para lateral. Del canal bicipital externo ya es más difícil marcar distintas cosas. Vemos que su límite lateral es este músculo que está acá, es el braquio radial. Como contenido vamos a ver en la profundidad a un nervio que se está dividiendo en dos, que es lo que vemos acá. Nervio que proviene con una arteria, es acompañado por la arteria humeral profunda, al nervio radial, que a este nivel lo podemos ver dando sus dos ramos terminales. La rama anterior, que es sensitiva, que va a seguir con el músculo braquiorradial, va a seguir con la arteria radial y nos va a dar la inervación sensitiva del dorso de la mano. Es decir, cuando llega al tercio inferior del antebrazo se hace posterior. Y este nervio que está acá, el que se hace inmediatamente posterior, es la rama motora del nervio radial, que se va a hacer posterior, pasa en relación al músculo supinador y da la inervación a todos los músculos o gran parte de los músculos del compartimento posterior del antebrazo. También del lateral, ¿no? Ahí tenemos 2 y 2, 2 inervados por el radial, 2 inervados por esta rama motora. Bien. ¿Qué cosas que nos pueden llegar a faltar marcar? Nervio cubital, que lo vamos a encontrar a este nivel. Es difícil acá ubicarlo en la placa, pero estaría a este nivel. Y todos los elementos superficiales, vamos a encontrar los nervios sensitivos del antebrazo y las venas superficiales. Imposible delimitarlas acá. Acá vemos algunas que en este corte no se pueden apreciar. Seguimos. Muñeca y mano. Vamos a detenernos un poquito más acá para que la clase no sea tan densa. Pasamos más veloz esta parte de codo, pero nos detenemos en esto, que es donde más problemas pueden surgir. Vamos a hacer radiografías. Acá es donde siempre están bastante bien ustedes. Radio
cúbito, lo que dijimos antes. Tenemos una radiografía de frente del carpo, sabemos que es una radiografía, superposición de imágenes, esto lo vimos en la presentación. La epífisis mayor, más grande, es la del radio, esto es inverso a lo que pasa en superior, y la más chiquita la del cúbito. ¿Y cuál es la otra forma que tenemos para deducirlo? Hay una de las dos epífisis que articula directamente con el carpo, que es la del radio. El cúbito acá tiene un espacio, porque el cúbito no articula con el carpo, lo hace a través de un ligamento que está acá, que es el ligamento triangular. Bien, y tenemos el carpo. Primera fila y segunda fila, 4 huesos en cada una. Esto siempre sale, el poema recitado. Los huesos de la primera fila, el más lateral, lateral como el radio, es el escafoides, semilunar, y acá superpuestos, el más grande, piramidal, más chiquitito en forma de gema, el pisiforme. Y en la segunda fila, vamos de vuelta de lateral a medial, trapecio, acá se superponen con el trapezoide, el más grande de todos, el hueso grande, y el más medial de la segunda fila, el hueso ganchoso. Ojo que acá no se están superponiendo dos huesos, es el gancho del ganchoso que le da una mayor densidad a la imagen del hueso. Y aclaramos algo más. La primera fila del carpo es cóncava hacia distal. Esto parece un trabalenguas o un acertijo, pero van a ver que es bastante simple. La primera fila tiene esta curvatura y le da una concavidad hacia distal. Y recuerden que no lo vamos a ver en una radiografía, el carpo también tiene una concavidad hacia anterior, o sea que tiene dos concavidades. La primera fila una concavidad hacia distal y ambas filas una concavidad hacia anterior. ¿Por qué nos interesa esto? Ahora lo vamos a ver cuando hagamos cortes axiales a nivel de la primera fila, vamos a ver ambas filas del carpo al mismo tiempo. Yo, si hago un corte axial a este nivel, puedo ver tanto la primera fila como la segunda. Y esto nos va a dar otra regla, que es que es prácticamente imposible ver al mismo tiempo en un corte axial convencional a los 4 huesos de la primera fila al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si yo hago cortes axiales del carpo de la primera fila, o veo los 3 más proximales, escafoides, semilunar y piramidal, o paso a ver, cuando veo pisiforme, dejo de ver al semilunar y paso a ver al hueso grande que se está metiendo en la primera fila. Bien, oblicuo de mano, vemos más de lo mismo, el hueso más grande es el radio, el más chiquito el cúbito, primer fila con su concavidad hacia distal y el hueso grande metiéndose en esta primera fila. Se ve más de lo mismo. Bien, no me quiero detener mucho en esto sí, perfil de mano, el hueso más grande va a ser el radio. Acá se están superponiendo, pero si yo veo un hueso que sobresale, ese va a ser el radio. El que está más chiquito y más denso, ese va a ser el cúbito, superponiéndose también al radio, ¿no? Después, semilunar, recuerden, es el hueso más proximal de todos los del carpo. O sea, el hueso más proximal del carpo seguro tiene que estar en la primera fila. Y de esa primera fila va a ser el semilunar. Después, obviamente tenemos todos los huesos superpuestos. Los desafío a detener el video y que traten de sacar uno por uno. Esta es una muy buena placa de perfil, pueden llegar a sacar uno por uno. Nos dedicamos a marcar los más claros, los que se ven bien saliendo, que no hay ninguna superposición, como acá en el semilunar, que se está superponiendo con el radio, pero no con otro hueso del carpo. Este tubérculo, que es el tubérculo del escafoides. Esta articulación que está acá, que es la trapecio metacarpiana, acuérdense, una articulación diferente a las otras articulaciones entre el carpo y el metacarpo. Entonces ya si vemos al pulgar, estamos viendo el primer dedo, seguro que este es el trapecio. Y antes de volver a los cortes coronales, les doy un pasaje rápido para que ustedes después detengan. Se pueden ver el resto de los huesos. Si ven una gemita acá, este es el pisiforme, que está sobre el piramidal. O sea, ya vimos los 4 huesos de la primera fila. El más proximal, semilunar. El que tiene el tubérculo es el escafoides.
el que está superpuesto al tubérculo del escafoides es esta gema, es el pisiforme, y detrás del pisiforme, este sí cuesta verlo, es el piramidal. Tiene que ser muy buena la placa. Y de la segunda fila ya habíamos marcado al trapecio. También se puede ver a un hueso que está superpuesto al trapecio, que es el trapezoide, cuesta verlo, lo tenemos que ver a este nivel. Pero vemos un hueso que tiene forma de sueco holandés. Miren cómo la flasheamos. ¿Ven este zapato que está acá? Este zapato con esta forma característica, después lo van a ver bien en los cortes sagitales. Esto es el ganchoso, con su gancho. Y también podemos ver el contorno del hueso grande. Obviamente esto es mucho más difícil de marcar porque se me están superponiendo todos los huesos del carpo. Bien, ahora sí, cortes coronales. Seguimos trabajando con resonancias magnéticas, cortes coronales. La pregunta es si es más anterior o más posterior. Veo mucha masa de músculo y tendones. Ya eso los puedo orientar. Y vemos un hueso más anterior. Este es el pisiforme, ese hueso más anterior de todos. Con lo cual estamos haciendo cortes desde bien anterior hasta más posterior. Es más solo el pisiforme. Esto es el antebrazo, por lo tanto esto es proximal o superior. Esto es la mano, con lo cual es distal o inferior. Donde está el pisiforme, ¿qué les parece que va a ser? Medial. Y el lado contrario, donde tenemos la eminencia más grande, esta es la eminencia tenar, esto es lateral. Tenemos la imagen acá. Fíjense, recordamos que es una resonancia magnética, vemos los tendones de los músculos que pasan por el túnel carpiano bien hipointensos, bien característico. Y vemos los dos límites que tienen tanto hacia medial como lateral el túnel carpiano. Límites mediales o internos del túnel carpiano, el pisiforme, que es el hueso que seguimos viendo con forma de gema, y más distal, esto que está acá, el gancho del ganchoso. Ustedes esto ya lo saben mejor que yo. Límite externo, vamos a tener también, al igual que acá, un hueso de la primera fila y otro de la segunda. Acá también. Un hueso de la primera fila, esto es el tubérculo del escafoides, y otro hueso de la segunda fila que está articulando con el primer dedo, este es el trapecio. Los dos límites, tanto interno como externo, o lateral y medial, del túnel carpiano. Bien, estamos yendo cada vez más posterior. Ahí se ve bien la articulación entre el trapecio y el primer metacarpiano. Encaje recíproco, el género. Seguimos avanzando, ahí se ve bien todo lo que veíamos antes en la radiografía. Pero esto es un corte, ojo, no se confundan. Más grande es el radio, entonces esto es lateral. Más chiquito el cúbito, que no está articulando directamente, esto es medial. Y veo 7 de los 8 huesos del carpo. ¿Cuál será el que no veo? Veo esta concavidad hacia distal, o sea que esta es la primera fila. El más lateral escafoides, el más proximal semilunar y el más medial piramidal. Y el pisiforme lo dejé de ver porque es un hueso que está anterior al piramidal. Si yo hago cortes coronales no los puedo ver al mismo tiempo. En cambio la segunda fila sí la veo entera. Veo de medial a lateral el ganchoso, el grande, el trapezoide, que es el más chiquitito de estos, y el trapecio articulando con el primer metacarpiano. Recuerden que el grande es el centro del carpo, el capitatum, y que la cabeza del radio está introducida en la primera fila del carpo, con lo cual cuando un corte axial veo a la cabeza del grande al mismo tiempo que veo a estos dos huesos, al escafoides y al piramidal. Nunca voy a ver al mismo tiempo en un corte axial al grande con el semilunar, ya que articulan de esta forma. Si yo hago un corte así, o veo el semilunar, y si me voy hacia distal, veo el grande. Nunca los dos al mismo tiempo. Seguimos. Cortes axiales. Y acá viene lo que venimos hablando con tanto ímpetu. Empecemos. Más grande hacia distal, ya lo sabemos. El más grande hacia distal es el radio. Por lo tanto, esto va a ser lateral. ¿Y dónde hay más masa muscular? Sigue habiendo más masa muscular en el compartimento anterior. Con lo cual, esto es anterior y donde está el radio es lateral. Por ende, esto es posterior y esto es medial. Es un corte axial, ¿no? Bien, ya dejamos de ver los dos huesos y vemos los huesos de la primer fila del carpo, aparentemente, ¿no?
los 4 huesos de la primera fila del carpo, ¿estás seguro? Me pone acá. Ponele. A ver. Dijimos que esto era anterior, ¿no? 2 huesos superpuestos, uno encima del otro. El más anterior, pisiforme. Si me voy hacia posterior, piramidal. Y ahora si me voy hacia lateral, la lógica me debería decir que si es la primera fila, este es el semilunar, ¿no? Y este el escafoides. Pero si vienen recordando y ven la imagen que tienen en el extremo superior derecho, van a ver que nunca puedo ver los 4 huesos de la primera fila al mismo tiempo en un corte axial, ya que cuando veo al pisiforme dejo de ver al semilunar y el hueso que se mete en la primera fila es la cabeza del grande. Esta es la cabeza del grande. Así que ojo, cuando veo el semilunar vuelvo a un corte más proximal. Acá. Acá justo estoy haciendo un corte donde veo semilunar, pero no veo al pisiforme. Vuelvo a donde estábamos antes, nos fuimos más distal, dejo de ver al semilunar, lo que veo es al hueso grande. Acá marcamos la tabaquera anatómica, es esto que vemos acá, lo vamos a ver a continuación, no se desesperen. Acá. Acá sí vemos al mismo tiempo tanto la primera como la segunda fila del carpo. Esta imagen me encanta. Porque se puede ver bien muchas cosas que en la teoría a veces no podemos ver bien o en los preparados cuesta verlo, pero acá se ve perfecto en una persona viva, ¿no? Corte axial, ya sabemos que es anterior, donde hay más masa muscular, y sabemos que es medial, donde hay 2 huesos superpuestos, pisiforme con piramidal. Dijimos, hacia lateral del piramidal nunca podíamos ver al semilunar si estábamos viendo al mismo tiempo al pisiforme, con lo cual estaríamos viendo la cabeza del grande. Pero ¿qué pasa acá? Hay 2 huesos, ya no solo tengo la cabeza del grande, tengo la cabeza del grande y otro hueso. Y acá, bien lateral, sí, el escafoides, con su forma de barca. Entonces, ¿cuál será el grande y cuál será el otro hueso? El que está pegado al escafoides, este es el grande, la cabeza del grande. Y el más chiquito, que está pegado al piramidal, que se empieza a ver acá, si ven acá la referencia, es el ganchoso. Compárenlo con lo que tienen acá arriba. Es muy bueno hacer el ejercicio de comparar una imagen con la otra. Entonces, repetimos. Pisiforme, piramidal, ganchoso, grande, con su cabeza, y escafoides. Y tenemos 3 espacios de interés anatómico y clínico importantes. El canal de Bouchon, o canal cubital, fíjense, con su límite con el pisiforme, siempre medial al túnel carpiano, y vemos el paquete vasculonervioso cubital, nervio, arteria y 2 venas satélites cubitales. Límite anterior, la expansión que viene tanto de este músculo que está acá, que es el músculo cubital anterior, y la expansión que también viene desde acá, desde el lateral, que viene del retináculo flexor. Nos da el límite anterior. Después vemos el túnel carpiano, del cual venimos hablando, con sus límites laterales y mediales que también venimos hablando. Límite posterior lo estamos viendo acá en parte, y el límite anterior es el retináculo flexor. El contenido, acá, el que ven acá, los flexores profundos y superficiales de los dedos, el flexor largo del pulgar y el nervio mediano, que va a ser el componente más superficial y que tiene otras características con respecto a los tendones que se ven hipointensos. Es esto que se ve acá, el nervio mediano. Esto que está hipointenso son los tendones flexores. En compartimiento aparte, el palmar mayor o flexor radial del carpo. Y por último, la tabaquera anatómica. La tabaquera anatómica, espero que ya conozcan bien los límites. Por empezar, saber bien el contenido, que es esto que está acá. Esto es la arteria radial, que estaba en el canal del pulso, se hizo más posterior y después va a tener que volver a la palma de la mano para formar los arcos palmares. ¿Y cuáles son sus límites? Ajá, tatán. El límite lateral, que es esto que vemos acá, límite lateral, tiene 2 tendones. Uno es el abductor largo del pulgar y el otro el extensor corto. Y su límite medial, esto es más medial, ¿no? Más que medial es posterior. Este es el extensor largo del pulgar, que nos puede confundir con los que tenemos acá, que ya van a ser el extensor
propio del dedo índice y los extensores comunes de los dedos. Bien, seguimos. ¿Cuál es el ganchoso? Vemos dos ganchos, ¿cuál será el ganchoso? Para nosotros ya es fácil porque venimos con el mismo seriado, pero ¿cómo lo podemos afirmar a ciencia cierta? Tenemos varias técnicas. Tenemos dos ganchos, uno podrá ser el ganchoso, otro podrá ser otro accidente que es límite del túnel carpiano. ¿Qué podemos tener como reparos? Esta arteria que está acá, fíjense, esto no se ve igual que los tendones, esta es la arteria radial, con lo cual si esta es la arteria radial, esto es la tabaquera anatómica y esto es lateral. También sabemos que esta eminencia que está acá no es igual a esta que está acá, esta eminencia es más ancha, esta es la eminencia tenar y esta es la eminencia hipotenar, y a su vez vemos todavía el contenido del canal cubital, con lo cual esto es más medial. Entonces este es el gancho del ganchoso, este es el grande, este es el trapezoide y esto es el trapecio con su gancho o tuberosidad que también forma el límite del túnel carpiano, el límite lateral. Esta es toda la segunda fila del carpo. Esta sí la podemos ver en un corte axial los cuatro huesos al mismo tiempo. Recuerden que en la primera fila nunca podíamos ver los cuatro huesos al mismo tiempo. Acá sí, podemos ver los cuatro huesos de la segunda fila al mismo tiempo. Recuerden, la eminencia tenar es mucho más gruesa y más ancha. Bien. Ya acá lo único que vemos son metacarpianos y pasamos a la última parte de esta clase, de esta primera parte al menos, que son los cortes sagitales. Miren, cortes sagitales que van desde más medial a más lateral, ¿no? Estamos empezando de medial, pero ¿cómo justificamos que es medial? ¿Cómo justificamos también que es un corte sagital, ¿no? Vemos un hueso que aparenta ser largo, donde se ven bien las corticales hipointensas, y este hueso estaría aparentemente articulando con el carpo. Sin embargo, acá veo un espacio, ya que como bien sabemos, este hueso es el cúbito y no articula con el carpo. Acá en el medio estaría el ligamento triangular, que es el que sí articula con el carpo. Y a su vez tenemos otra referencia que nos puede indicar tanto que es bien medial el corte y también que es un corte sagital, que es esta superposición de huesos, esta superposición anteroposterior. Un hueso superpuesto con otro, uno con forma de gema más anterior y el otro el hueso posterior. Este es el pisiforme y este el piramidal, ¿no? Perfecto. Y si estamos en la segunda fila, más distal al piramidal, ¿qué hueso tenemos bien medial de la segunda fila? Hueso ganchoso. Con lo cual este va a ser el cuarto o el quinto metacarpiano. Seguimos. Vemos otra eminencia. Siempre que vemos una eminencia hacia anterior, siempre que vemos eminencias en un corte sagital, nos va a indicar lo que es anterior, ¿no? Porque no tenemos eminencias hacia posterior. Esto es liso. Hacia anterior tiene que haber eminencias para delimitar los límites laterales y mediales del túnel carpiano. Vemos una eminencia con esta forma de sueco y que, o de zapato, que formaría el límite del túnel carpiano. Y volvemos a lo mismo, el cúbito que no articula con el carpo y un hueso con su saliencia, que no es un hueso de la primera fila, porque el hueso de la primera fila es este que está acá, que es el piramidal. Entonces, si vemos un hueso con forma de zapato, que está en la segunda fila, que tiene una tuberosidad o gancho, y que estamos seguros que es medial, porque esto es el cúbito, sabemos que este es el hueso ganchoso con su gancho respectivo, el límite medial del túnel carpiano. Bien. Nos fuimos más hacia la línea media de la mano, cada vez más lateral. Un hueso bien grande articulando sobre uno que tiene forma de semiluna. Esto es importante para reafirmar lo que venimos hablando. ¿Acá seguimos viendo cúbito? No, porque este hueso sí está articulando con el carpo. Este es el radio. Este es el hueso más proximal del carpo, es el semilunar con su forma de semiluna, articulando con la cabeza del hueso capitatum, o también llamado hueso grande. Esta es la razón por la que al hacer cortes axiales yo nunca voy a ver al mismo tiempo al hueso grande y al hueso semilunar, así como tampoco voy a ver al mismo tiempo los cuatro huesos de la primera fila, porque siempre se está metiendo la cabeza de esto. Bien, seguimos. Para ir finalizando, marcamos esto.
porque esto nos puede confundir. Vemos dos huesos superpuestos, entonces lo primero que pensamos, ya está, pisiforme y piramidal, ¿no? Pero si prestamos un poquito más de atención, vamos a ver que esto no es el cúbito, ya que este hueso que es largo y viene del antebrazo, está articulando directamente con el carpo, con lo cual afirmamos que es el radio. Este hueso de la primera fila tiene un tubérculo, es el escafoide, y lo más importante de todo, que lo dejé para el final, pero lo más importante para justificar, es que si yo veo dos huesos superpuestos y pienso que son el piramidal y el pisiforme, nunca los voy a ver en la segunda fila, ya que el piramidal y el pisiforme son huesos de la primera fila. Así que yo veo dos huesos superpuestos, pero están en la segunda fila del carpo, es porque tengo una superposición de huesos en la segunda fila del carpo distinta, que es esta que está acá. Es la superposición entre el trapecio y el trapezoide. Totalmente distinta. ¿Cuál es el más anterior? El que articula con el primer dedo, el trapecio. Estos van a ser límites laterales del túnel carpiano. Bien, y por último, hacemos énfasis en eso, trapecio articulando con el primer metacarpiano, articulación en silla de montar. Bien. Este es el final de la primera parte de esta clase, largo. La idea es hacer una segunda parte donde ustedes vean de la misma forma que fuimos trabajando todo el miembro inferior. Espero que les haya servido. La idea es que esto sea una introducción para que después ustedes debatan con sus ayudantes, debatan con sus compañeros, y lo más importante de todo, más importante incluso que la anatomía, que aprendan a justificar lo que están viendo. Que no me digan es el grande porque es el grande. Es el grande porque esto es esto, esto es esto y esto es esto. Justifiquen siempre. Lo más importante en la medicina es justificar lo que vemos para poder afirmar. Bueno, espero que les haya servido. Me despido. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.